Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros la doctora Carolina Walker. Es la abogada de la familia de Rosalía Jara, un caso que hemos abordado en numerosas ocasiones y que ha tenido esta semana una audiencia por internet. Y entre otras cosas, la abogada que está con nosotros y la defensa están pidiendo que la causa se eleve a juicio lo antes posible. Está con nosotros la doctora Carolina Walker. Bienvenida al programa. Gracias, doctora. Gracias a vos. Básicamente, ¿qué fue lo que pasó en esta audiencia? Le hicieron por internet, ¿no? Así por Zoom, esa es la forma. Sí, fue muy interesante porque además de lograr hacerla por Zoom, estando las partes presentes y el imputado también, la particularidad de esta audiencia es que pudo estar la prensa presente y la familia, tanto de la víctima como del imputado, también tuvo la posibilidad de asistir. La verdad que funcionó sin ningún tipo de complejidad técnica, que era por ahí el miedo que teníamos nosotros, ¿no? Porque en las audiencias orales tiene que garantizarse de ciertos derechos tanto del imputado como de las demás partes. Y bueno, la verdad que se desarrolló muy bien. Y bueno, lo que se resolvió luego de la audiencia fue precisamente rechazar el recurso que había interpuesto la defensa, que era un recurso en contra de la resolución de la preliminar que aceptaba ambas acusaciones de las partes y la apertura del juicio oral y público, y ratifica también la prisión preventiva del imputado hasta la fecha de juicio, o más bien, en realidad, hasta el 17 de julio, que es la fecha en que se cumplen los 3 años, por lo cual... Si antes del 17 la causa no se eleva a juicio, queda libre. Sí, la defensa puede pedir la libertad, porque se vencieron los plazos procesales dentro de los cuales debería haberse llamado a juicio oral y público. Obviamente nosotros nos vamos a oponer a esta libertad en base a otros fallos, a otra jurisprudencia que ha hecho lugar a la extensión por un tiempo prudencial de la prisión preventiva, pero la verdad que no sería lo ideal es que se fije la fecha del juicio para antes del 17 de julio, yo creo que ya estando a 15 de mayo, 14 de mayo es perfectamente posible. Ahora lo que resta es sortear el tribunal de juicio y fijar la fecha de juicio. Esperemos que con las medidas también de higiene y seguridad se pueda realizar el juicio en forma presencial, pero creo que si no, esta forma mediante Zoom que hemos experimentado en la audiencia podría también implementarse en alguna de las audiencias, ¿no? Es un juicio muy complejo, con mucha cantidad de testigos, tenemos más de 80 testigos. 80 testigos. Sí, entre los cuales hay muchos peritos, técnicos, digamos, que han estado presentes en toda la investigación. Es una causa muy compleja, se va a complejizar hacerla dentro de un marco de cuarentena, donde no se puede presenciar determinadas audiencias, más que nada con algunos de los testigos. Estamos hablando de gente que vive en localidades muy remotas, en donde no tienen el mismo acceso que por ahí tenemos nosotros a la tecnología, por lo cual, bueno, creo que la justicia va a tener que aunar esfuerzos para que pueda hacerse con total normalidad el juicio. Yo creo que es posible, creo que existe al menos la voluntad por parte de la justicia. En este último tiempo hemos visto que se han movilizado para resolver esta causa y bueno, esperemos que así lo logren. Y con respecto al tema de las imputaciones sobre el único detenido, a quien, bueno, está imputado lógicamente de este homicidio, ¿qué ha cambiado con respecto a, porque ustedes entraron en la última etapa en el juicio, y cuál es el análisis que hacen con respecto a lo que ha pasado en esta última etapa en cuanto a la imputación específicamente? Sí, yo he observado desde el primer momento la imputación, porque si bien es correcta en cuanto al femicidio y al agravante, digamos, por el vínculo, ¿no? La carátula hoy por hoy, la acusación es por el homicidio calificado por el vínculo y por haber sido cometido con violencia de género, es decir, por femicidio. Yo apenas ingresé y tuve en mis manos la documentación, lo primero que advertí es que faltaba la imputación por abuso sexual. Estamos hablando de un hombre de 30 y pico de años que mantenía una relación, entre comillas, con una niña, ¿no? Porque Rosalía tenía aproximadamente entre 11 y 12 años cuando comienza su relación. 11 y 12 años. Estaba en 6º grado, sí. Y ahí ya tenía relaciones
relaciones sexuales, incluso él le daba dinero a Rosalía, digamos, aprovechando obviamente la vulnerabilidad social y económica de Rosalía. Era una niña muy humilde, con muchas necesidades, y finalmente Rosalía a los 15 años queda embarazada de Valdés, y bueno, él en ese momento no se hace cargo de su hija, y precisamente el femicidio ocurre a partir de los reclamos de Rosalía para que se haga cargo de la paternidad de esa niña. Ahora, ¿hay testigos, seguramente se van a presentar en el marco del juicio oral, que dicen esto, que Valdés tenía relaciones con Rosalía a los 11 años? Sí, sí, lamentablemente hay testigos, y fueron surgiendo también a partir de nuestros viajes a Fortín Olmos. Nosotros estuvimos ahí, hablamos personalmente con los testigos. Algunos no habían declarado muchas cosas en la causa, incluso en estos últimos días aparecieron nuevos testigos que obviamente ya no se pueden incorporar en esta causa. Lo que hay que entender es que los procesos van avanzando, no se puede volver atrás. Es decir, las etapas van precluyendo, por lo cual yo ya no puedo incorporar esta acusación por abuso sexual. Sí, estamos preparando una denuncia en contra de Valdés por abuso sexual. Incluso hay otras causas por corrupción de menores y por grooming. Es decir, ya Valdés tenía una conducta clara de ser un abusador sexual infantil, de ser un depredador sexual infantil. Y bueno, hay que ver también qué es lo que ocurría ahí con las escuelas que trabajaban, en las cuales él trabajaba, por qué no se hicieron las denuncias, si realmente hubo o no advertencias por parte de los padres de esas niñas que fueron acosadas o abusadas por Valdés, porque no fue nada más que Rosalía, fueron varias. ¿Y por qué no avanzó esa causa? Porque hay otra causa por grooming y corrupción de menores contra 4 niñas de Fortín Olmos, que incluso se habían pedido las cámaras Gesell y no se realizaron. Hay que ver qué sucedió también en esas causas. Ahora, en la comunidad, en Fortín Olmos, que es una localidad muy pequeña, una comuna muy pequeña, ¿cómo vive la gente hoy este episodio, la situación del profesor de educación física del pueblo? ¿Es con vergüenza, es con miedo? ¿Qué ha pasado en el medio de esa comunidad? Yo creo que al principio lo vivían con mucho miedo, con el no te metas. Había también mucha complicidad policial, incluso bueno, hay un jefe policial detenido también el año pasado. Y creo que con el transcurrir del tiempo, quizá con el haber visto avances en la causa y el haber cambiado un poco la perspectiva, ¿no? En este último tiempo, la gente se empezó a animar a hablar. Al menos nosotros hemos obtenido testimonios muy importantes en Fortín Olmos, que ojalá lo hubiésemos obtenido antes, pero bueno, lamentablemente estamos en esta etapa, por lo cual bueno, vamos a ver también cuál es la estrategia que utilizamos en relación a todo eso. Pero creo que con el tiempo la gente va perdiendo el miedo y se va animando a hablar. Pero al principio creo que había mucho miedo. Había mucho miedo, hubo muchos testigos que fueron amedrentados por profesionales, por familiares de Valdés, para que no hablen. Y bueno, eso lógicamente en una localidad tan pequeña genera mucho miedo, genera muchísimo miedo. Y más cuando uno no ve de parte de la justicia una reacción clara, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir esto. Y nos reencontramos la próxima semana, dentro de 7 días.